Permíteme hablarte desde la experiencia de quien ha dedicado su vida a comprender los rincones más oscuros del alma humana. Durante décadas de práctica clínica, he observado un patrón que se repite una y otra vez. Las personas sufren no por lo que son, sino por lo que se niegan a reconocer que son. Existe en cada uno de nosotros una región psíquica que mantenemos deliberadamente en la penumbra, un territorio interior que hemos aprendido a rechazar desde que éramos niños. A esto le he llamado la sombra. Y créeme cuando te digo que no hay concepto más importante para entender por qué permites que otros te controlen, te manipulen o dirijan tu vida según sus intereses y no los tuyos. Cuando eras pequeño, aprendiste rápidamente qué aspectos de ti mismo eran aceptables y cuáles provocaban rechazo. Quizás mostraste enojo y tus padres te castigaron, enseñándote que la ira era algo malo. Tal vez expresaste miedo y te llamaron cobarde, así que enterraste esa vulnerabilidad. O quizás fuiste demasiado ambicioso, demasiado egoísta, demasiado sexual, demasiado perezoso, demasiado cualquier cosa que tu entorno considerara inapropiado. Cada vez que una parte auténtica de ti fue rechazada, tomaste una decisión inconsciente pero crucial. Esta parte de mí no puede existir. Debo esconderla, negarla, fingir que no está ahí. Y así comenzó el proceso de construcción de tu sombra, ese depósito psíquico donde guardas todo lo que has decidido que no puede ser. El problema es que estas partes rechazadas no desaparecen simplemente porque las ignores. La psique no funciona así. Todo lo que niegas sigue viviendo en tu interior, pero ahora opera desde las sombras, influenciando tus decisiones sin que lo notes, emergiendo en momentos inoportunos, y lo más importante para nuestro tema, creando puntos ciegos que otras personas pueden explotar. Cuando no reconoces tu propia capacidad para la manipulación, no puedes identificarla en otros. Cuando niegas tu propia agresividad, te vuelves vulnerable ante quienes la usan contra ti. Cuando rechazas tu necesidad de poder, terminas entregándolo a quienes no tienen tales escrúpulos. He visto esto miles de veces en mi consultorio. Llega alguien quejándose de que su pareja lo manipula, su jefe lo controla, sus amigos abusan de su bondad, y cuando comienzas a explorar su historia, descubres que esta persona ha construido toda su identidad sobre la negación de ciertos impulsos. Yo nunca sería capaz de manipular a nadie, dicen con orgullo, sin darse cuenta de que esa misma negación los hace ciegos ante la manipulación. Han proyectado toda su capacidad manipuladora en los demás, viéndola solo afuera, nunca dentro. Y en esa ceguera radica su vulnerabilidad. La sombra contiene no solo tus aspectos negativos, sino también potenciales positivos que rechazaste. Quizás enterraste tu creatividad porque en tu familia solo se valoraba el pensamiento racional. Tal vez escondiste tu sensibilidad porque en tu entorno solo se respetaba la dureza. O suprimiste tu alegría porque aprendiste que la vida es seria y el placer es frívolo. Todos estos aspectos rechazados forman parte de tu sombra, y mientras permanezcan ahí, no solo estarás incompleto, sino que serás vulnerable a quienes sepan cómo activar estas zonas dormidas de tu ser. Los manipuladores, consciente o inconscientemente, son expertos en detectar tu sombra. Perciben intuitivamente qué has rechazado en ti mismo, y usan ese conocimiento para controlarte. Si has negado tu egoísmo, te controlarán acusándote de ser egoísta cada vez que pongas un límite. Si has rechazado tu agresividad, te manipularán haciéndote sentir culpable por defender tus intereses. Si has suprimido tus deseos sexuales, te avergonzarán con tu propia moralidad. Entiende esto. Mientras haya partes de ti que no puedas reconocer y aceptar, habrá personas que usarán esas partes contra ti. La aceptación de la sombra no significa actuar según todos tus impulsos reprimidos. No estoy sugiriendo que si descubres tu capacidad para la crueldad, debas convertirte en una persona cruel. Lo que propongo es infinitamente más sutil y poderoso. Reconocer que esa capacidad existe en ti. Cuando puedes decir sí, yo también tengo impulsos agresivos, manipuladores, egoístas, algo extraordinario sucede. Ya no necesitas negarlos.
Por lo tanto, ya no necesitas proyectarlos en otros, y más importante aún, ya no pueden ser usados para controlarte. Quien acepta su propia sombra se vuelve psicológicamente invulnerable a la manipulación, porque no hay nada en su interior que otro pueda usar como palanca de control. Ahora bien, déjame explicarte cómo funciona exactamente esta manipulación que se aprovecha de tu sombra. Los mecanismos son más sofisticados de lo que imaginas, operando en niveles que tu conciencia ordinaria no puede detectar. Un manipulador hábil no necesita ser un genio de la psicología. Muchos de ellos operan instintivamente, habiendo aprendido desde pequeños a leer las debilidades emocionales de quienes les rodean. Lo que hacen, en esencia, es jugar con la distancia entre quien crees ser y quien realmente eres, explotando esa brecha psíquica que has creado al rechazar partes de ti mismo. Imagina que has construido una identidad basada en ser la persona buena. Has rechazado toda tu capacidad para el egoísmo, la mezquindad o el interés propio. Te enorgulleces de ser generoso, de pensar siempre en los demás, de sacrificarte por quienes amas. Esta es tu persona, la máscara que muestras al mundo y que incluso tú mismo has llegado a creer que eres. Pero en tu sombra yace toda la agresividad sana, los límites necesarios, la capacidad de decir no, el derecho a priorizar tus propias necesidades. Un manipulador identifica esto rápidamente. No necesita hacer mucho, simplemente te pide favores cada vez más grandes, invade tu tiempo, cruza tus límites. Y cada vez que tú sientes el impulso de negarte, de defenderte, de poner un alto, él activa tu mayor temor. ¿Qué clase de persona serías si dijeras que no? ¿Una persona egoísta? ¿Una persona mala? Y tú, aterrorizado de encontrarte con esa parte rechazada de ti mismo, cedes una y otra vez. El mecanismo es diabólicamente simple, pero efectivo. El manipulador no te controla desde afuera, te hace controlarte a ti mismo desde dentro. Usa tu propio rechazo de la sombra como el instrumento de tu sometimiento. Cuanto más has negado ciertos aspectos de ti, más poder le das a quien puede amenazarte con revelarlos. Y ni siquiera necesita revelárselos a otros. Basta con que te amenace con revelártelos a ti mismo, con hacerte consciente de que no eres quien crees ser. Este miedo a la autorrevelación es una de las fuerzas más poderosas en la psique humana. He observado que los manipuladores más efectivos son aquellos que operan sobre la culpa y la vergüenza, dos emociones íntimamente conectadas con la sombra. Te hacen sentir culpable por impulsos completamente naturales que has aprendido a rechazar. ¿Cómo puedes ser tan egoísta?, te dicen cuando finalmente tratas de cuidar de ti mismo. ¿No piensas en nadie más? Cuestionan cuando estableces un límite. Creí que eras diferente. Lamentan cuando no cumples con sus expectativas. Cada una de estas frases es un misil dirigido directamente a tu sombra, activando el terror de que quizás sí eres esa persona terrible que siempre temiste ser. La vergüenza es aún más insidiosa. Mientras la culpa te dice, hice algo malo, la vergüenza te dice, soy algo malo. Un manipulador que conoce tu sombra puede inducir vergüenza con una sola mirada, un comentario sutil, un silencio calculado. Si has rechazado tu sexualidad, te avergüenza con insinuaciones. Si has negado tu necesidad de reconocimiento, te hace sentir vanidoso por querer un mínimo de aprecio. Si has suprimido tu ambición, te ridiculiza por tus aspiraciones. La vergüenza te paraliza porque amenaza la estructura misma de tu identidad, y en ese estado de parálisis, eres completamente controlable. Pero hay otro nivel aún más profundo en esta dinámica. Los manipuladores no solo explotan tu sombra personal, esa colección de aspectos rechazados de tu historia individual. También activan la sombra colectiva, esos tabúes y rechazos compartidos por toda tu cultura. Vivimos en sociedades que han decidido colectivamente que ciertos impulsos son inaceptables. Dependiendo de tu contexto cultural, puede ser el deseo sexual, la agresividad, la ambición material, la pereza, la tristeza, o cualquier otro aspecto de la experiencia humana que tu sociedad haya decidido patologizar. Un manipulador hábil no solo conoce tu sombra personal,
Sabe exactamente qué botones culturales presionar para activar esa vergüenza colectiva que todos compartimos. En mi trabajo con personas de diferentes culturas, he notado patrones específicos. En algunas sociedades la mayor vergüenza es aparecer como débil o vulnerable. Los manipuladores en esas culturas atacan cualquier muestra de sensibilidad o necesidad de apoyo. En otras culturas, el mayor tabú es el conflicto o la confrontación. Allí, los manipuladores operan sabiendo que sus víctimas harán cualquier cosa por evitar una escena o un desacuerdo abierto. Conocer la sombra colectiva de tu cultura es tan importante como conocer tu sombra personal, porque ambas te hacen vulnerable a distintos tipos de control. Lo fascinante y terrible es que muchas veces las personas más vulnerables a la manipulación son aquellas que se consideran más conscientes, más espirituales, más evolucionadas. Han invertido tanto en crear una imagen de perfección psicológica que su sombra es proporcionalmente más grande y más peligrosa. He visto a personas que han pasado años en terapia, que meditan diariamente, que han leído todos los libros de autoayuda, y sin embargo son manipuladas constantemente, porque todo ese trabajo ha sido dedicado a pulir su persona, su máscara consciente, sin nunca atreverse a descender a las profundidades donde yace la sombra. Han aprendido a hablar el lenguaje de la conciencia sin realmente confrontar su propia oscuridad. Entonces llegamos al momento crucial, ese punto de inflexión que he presenciado innumerables veces en mi práctica y que marca la diferencia entre una vida de sometimiento inconsciente y una vida de libertad auténtica. Es el momento en que la sombra ya no puede ser ignorada, cuando lo que has rechazado emerge con tal fuerza que no te queda más remedio que confrontarlo. Estos momentos rara vez son cómodos. De hecho, suelen ser profundamente perturbadores, dolorosos, desorientadores. Pero son también las oportunidades más preciosas para la transformación que tendrás en tu vida. El despertar puede llegar de muchas formas. A veces es una crisis vital, un divorcio inesperado, la pérdida de un trabajo, una enfermedad que te obliga a detenerte. Otras veces es algo más sutil pero igualmente revelador. Una discusión donde reaccionaste con una intensidad que te sorprendió a ti mismo. Un sueño perturbador que no puedes sacarte de la cabeza. O ese momento en que te das cuenta de que estás repitiendo exactamente los patrones de comportamiento que juraste nunca reproducir. En mi experiencia, la sombra emerge especialmente en nuestras reacciones desproporcionadas. Cuando alguien hace algo relativamente menor y tú explotas con una furia inexplicable, puedes estar seguro de que has tocado un contenido de tu sombra. La intensidad emocional es siempre una pista de que algo más profundo está operando. Las proyecciones son otra forma común en que la sombra se revela. Proyección es el mecanismo por el cual atribuimos a otros lo que no podemos aceptar en nosotros mismos. ¿Has notado cómo ciertas personas te irritan de manera especial, desproporcionada? Observa qué cualidades tiene esa persona que tanto te molesta. Con frecuencia, descubrirás que esas mismas cualidades existen en ti, pero las has rechazado tan completamente que solo puedes verlas afuera, nunca adentro. La persona controladora que tanto criticas puede estar reflejando tu propia necesidad de control, que has negado. El individuo arrogante que desprecias puede estar mostrándote la confianza en ti mismo que nunca te permitiste desarrollar. Cada proyección es una invitación de tu psique a recuperar una parte perdida de ti. Durante estos momentos de revelación, la mayoría de las personas experimentan lo que yo llamo una crisis de identidad. Todo lo que creías saber sobre ti mismo se pone en duda. Si siempre te consideraste paciente y de repente descubres un pozo profundo de impaciencia e irritación, ¿quién eres realmente? Si te enorgullecías de tu humildad y te descubres consumido por la envidia del éxito ajeno, ¿qué dice eso de ti? Estos momentos son dolorosos porque amenazan la coherencia de tu autoimagen. Has invertido años, quizás décadas, construyendo una narrativa sobre quién eres, y de repente esa narrativa se desmorona. Es aterrador. Lo sé. He acompañado a cientos de personas a través de este valle oscuro. Pero aquí está lo que necesitas entender con absoluta claridad. Este momento de desmoronamiento no es el final de tu proceso de individuación, es el principio. La crisis no significa que estés perdido,
Significa que finalmente estás encontrándote. Toda esa incomodidad, esa confusión, ese horror ante aspectos de ti mismo que no querías reconocer, es el precio necesario para la libertad psicológica. No puedes integrar lo que no puedes ver, y no puedes ver lo que niegas sistemáticamente. La crisis es el momento en que tus defensas se vuelven insostenibles, cuando la energía psíquica necesaria para mantener la represión se agota, y la sombra finalmente puede presentarse ante tu conciencia. He notado que hay señales específicas que indican que estás en este umbral del despertar. Una de ellas es el aumento de los sueños intensos o perturbadores. La sombra habla primero en sueños, usando el lenguaje simbólico, que la conciencia racional no puede censurar tan fácilmente. Si estás soñando repetidamente con persecuciones, con figuras amenazantes, con versiones oscuras de ti mismo, tu psique está tratando de llamar tu atención sobre contenidos reprimidos que necesitan ser reconocidos. Otra señal es la aparición de síntomas físicos inexplicables. El cuerpo lleva la cuenta de lo que la mente niega, y cuando ciertos aspectos de tu ser no encuentran expresión psicológica saludable, pueden manifestarse como tensión crónica, dolores persistentes o enfermedades sin causa orgánica clara. También verás que comienzas a atraer situaciones que te fuerzan a confrontar exactamente lo que has estado evitando. Es como si el universo conspirara para ponerte frente a tu sombra. Si has rechazado tu capacidad de establecer límites, de repente te encontrarás rodeado de personas que abusan de tu bondad. Si has negado tu necesidad de intimidad emocional, entrarás en relaciones superficiales que te dejarán sintiéndote vacío. Si has suprimido tu creatividad, terminarás en trabajos que sofocan cualquier chispa de imaginación. La psique tiene una sabiduría profunda. Crea las condiciones externas que corresponden a tus conflictos internos no resueltos, forzándote eventualmente a hacer el trabajo interior necesario. El camino de la integración comienza con el reconocimiento honesto, brutalmente honesto, de que estos aspectos rechazados son tuyos, no de tu madre, no de tu cultura, no de tu pasado, sino tuyos aquí y ahora. Es tentador intelectualizar este proceso, convertirlo en un ejercicio filosófico interesante pero distante. Eso no funciona. La integración de la sombra requiere que sientas la incomodidad completa de reconocer: sí, yo también soy capaz de ser manipulador. Sí, yo también tengo impulsos egoístas. Sí, yo también puedo ser cruel, cobarde, arrogante, inseguro. No basta con entenderlo conceptualmente. Debes permitirte experimentar la verdad emocional de estas afirmaciones. Aquí es donde muchas personas se detienen. Tienen el primer destello de conciencia sobre su sombra y luego, aterrorizadas por lo que ven, se apresuran a volver a enterrarlo. Racionalizan: bueno, todos tenemos defectos. Minimizan: en realidad no es tan grave. O peor aún, se van al extremo opuesto y se identifican completamente con la sombra, diciendo: siempre he sido una persona terrible, sabía que era verdad. Ninguno de estos caminos lleva a la integración genuina. El primero es simplemente otra forma de negación, y el segundo es dejarse consumir por la sombra en lugar de integrarla conscientemente. La integración real requiere lo que yo llamo tensión de los opuestos. Debes sostener simultáneamente dos verdades aparentemente contradictorias. Eres capaz de bondad genuina y de crueldad calculada. Puedes ser generoso y mezquino, valiente y cobarde, amoroso y odioso. La tentación es resolver esta tensión eligiendo uno de los polos y rechazando el otro. Pero eso es exactamente lo que te ha llevado a tu situación actual. La integración significa expandir tu identidad para incluir ambos polos, reconociendo que eres lo suficientemente complejo como para contener contradicciones. No eres ni completamente bueno ni completamente malo. Eres humano, y la humanidad contiene todo el espectro. El proceso práctico de integración implica desarrollar una relación consciente con tu sombra. Yo sugiero empezar con lo que llamo diálogo activo con la sombra. En momentos de quietud, cuando puedas estar a solas contigo mismo sin distracciones, invita a esa parte rechazada de ti a presentarse. Pregúntale qué necesita, qué está tratando de decirte,
¿Por qué has sido relegada a las sombras? Esto puede parecer extraño al principio, incluso teatral, pero la psique responde a estos actos simbólicos. Escribe estas conversaciones, dales forma en tu diario. Descubrirás que tu sombra tiene una voz, una perspectiva, incluso una sabiduría que tu conciencia ordinaria ha estado ignorando. Otra técnica poderosa es rastrear tus proyecciones de vuelta hacia ti. Cuando alguien te irrite intensamente, en lugar de simplemente quejarte de esa persona, pregúntate, ¿qué cualidad específica me molesta? ¿Dónde existe esa cualidad en mí, aunque sea en forma latente o negada? Esto requiere una honestidad feroz contigo mismo. Vas a querer resistirte, vas a querer insistir en que no. Tú definitivamente no eres como esa persona terrible. Pero si puedes superar esa resistencia y mirar con honestidad, casi siempre encontrarás la semilla de lo que proyectas. Y al reconocerla, al traerla a la luz de tu conciencia, le quitas su poder sobre ti. La integración también implica permitirte expresar estos aspectos de manera consciente y controlada. Si has rechazado tu agresividad, necesitas encontrar formas saludables de expresar esa energía, quizás a través del deporte, de establecer límites claros, de defender tus posiciones en discusiones. Si has negado tu necesidad de placer, necesitas permitirte experiencias placenteras sin culpa. Si has suprimido tu ambición, date permiso de perseguir tus metas sin vergüenza. La clave es la conciencia. No estás simplemente dando rienda suelta a impulsos reprimidos. Estás integrando estas energías de manera deliberada en una personalidad más completa y equilibrada. Durante este proceso, experimentarás lo que yo llamo el fenómeno de la energía liberada. Toda la energía psíquica que estabas usando para reprimir tu sombra, para mantenerla enterrada, para vigilar constantemente que no emergiera, de repente queda disponible para otros usos. Las personas que logran integrar aspectos significativos de su sombra frecuentemente reportan sentirse más vivas, más energéticas, más creativas. Es como si hubieras estado cargando un peso invisible durante años y finalmente lo hubieras dejado caer. La represión consume una cantidad enorme de energía vital, y cuando esa energía se libera, te sorprenderás de todo lo que puedes hacer con ella. También notarás cambios en tus relaciones. Las personas que antes podían manipularte fácilmente de repente pierden ese poder. No porque hayas aprendido técnicas de defensa o hayas levantado muros, sino porque ya no hay nada en ti que puedan explotar. Cuando aceptas tu propia capacidad de ser egoísta, nadie puede controlarte acusándote de egoísmo. Cuando reconoces tu propia agresividad, las amenazas de conflicto pierden su poder sobre ti. Cuando integras tu necesidad de reconocimiento, dejas de hacer cosas por aprobación externa y comienzas a actuar desde tu centro auténtico. Los manipuladores, sintiendo que sus tácticas habituales ya no funcionan, o cambiarán su comportamiento, o se alejarán de tu vida. Ambos resultados son victorias para tu bienestar psicológico. Pero quiero ser claro sobre algo importante. La integración de la sombra no te convierte en una persona perfecta o en un ser iluminado más allá del bien y del mal. Lo que hace es volverte completo, auténtico, real. Seguirás teniendo defectos, seguirás cometiendo errores, seguirás teniendo días malos. La diferencia es que ahora serás consciente de estos aspectos de ti mismo, y esa conciencia te da elección. Ya no serás arrastrado ciegamente por impulsos inconscientes. Ya no proyectarás tus propios problemas en otros. Ya no serás vulnerable a manipulaciones que juegan con tu negación. Serás, en el sentido más profundo de la palabra, libre. Ahora permíteme describir cómo es vivir con la sombra integrada, porque esta es quizás la parte más importante de todo lo que te he compartido. La teoría es fascinante, la comprensión es valiosa, pero al final lo que importa es cómo cambia tu vida cotidiana cuando finalmente aceptas esos aspectos rechazados de ti mismo. Lo que encontrarás es una libertad que probablemente nunca imaginaste posible, una forma de estar en el mundo que es simultáneamente más relajada y más poderosa, más vulnerable y más fuerte, más simple y más profunda. La primera y más notable diferencia que experimentarás
Es una inmunidad casi completa a la manipulación emocional. Esto no significa que te vuelvas frío o insensible a los demás. Al contrario, podrás ser más empático precisamente porque ya no estás a la defensiva protegiendo tu autoimagen idealizada. Pero cuando alguien intente usar la culpa para controlarte, simplemente no funcionará. Escucharás sus palabras y podrás evaluarlas objetivamente. ¿Esta persona está expresando una necesidad legítima o está tratando de manipularme? Y lo más importante, cuando reconozcas un intento de manipulación, no sentirás esa ansiedad paralizante que solías sentir. Podrás decir no con calma, establecer un límite con claridad, o simplemente alejarte sin que se desate una tormenta interna de culpa y duda. He visto a personas que durante años fueron incapaces de contradecir a sus padres, sus parejas, sus jefes, de repente capaces de defender sus posiciones con una tranquilidad asombrosa. No se vuelven agresivos o confrontativos, simplemente dejan de tener miedo de su propia fortaleza. Una de mis pacientes lo expresó perfectamente. Antes, cuando alguien me decía que era egoísta por cuidar de mí misma, me hundía en la culpa durante días. Ahora puedo pensar tranquilamente. Sí, en este momento estoy priorizando mis necesidades. Y está bien. No necesito justificarme ni ante ellos, ni ante mí misma. Esa es la libertad de la que hablo. Tus relaciones se transformarán de maneras profundas y a veces sorprendentes. Algunas relaciones que creías sólidas comenzarán a deteriorarse o terminarán. Y aunque esto puede ser doloroso, descubrirás que muchas de estas conexiones se basaban en patrones de codependencia o en roles complementarios de manipulador y manipulado. Cuando cambias, cuando ya no juegas tu papel habitual en la dinámica disfuncional, la relación ya no puede continuar como antes. Algunas personas se adaptarán al cambio, y la relación evolucionará hacia algo más sano. Otras no podrán o no querrán hacer ese cambio, y se alejarán. Déjalas ir. Están haciendo espacio en tu vida para relaciones más auténticas. Las nuevas relaciones que formes serán cualitativamente diferentes. Cuando ya no necesitas esconder partes de ti mismo, puedes mostrarte completo desde el principio. Esto tiene un efecto selectivo natural. Las personas que buscan víctimas que manipular se alejarán rápidamente porque sentirán que no eres un objetivo adecuado. Las personas que buscan conexiones genuinas se sentirán atraídas por tu autenticidad. Descubrirás que puedes formar vínculos más profundos más rápidamente, porque ya no hay esa danza elaborada de mostrar solo tus mejores aspectos mientras escondes cuidadosamente todo lo demás. Puedes decir, mira, estos son mis puntos fuertes, y estas son mis áreas de dificultad. Esta es quien soy, completa. Y las personas correctas responderán, gracias por tu honestidad. Así es más fácil conectar contigo. En el ámbito profesional, la integración de la sombra te da acceso a una gama más amplia de respuestas y estrategias. Si has integrado tu capacidad para la asertividad e incluso la agresividad cuando es necesaria, puedes negociar mejor, defender tus ideas con convicción y establecer límites claros en el trabajo. Si has aceptado tu ambición, puedes perseguir activamente oportunidades de avance sin sabotearte con culpa o falsa modestia. Si has integrado tu necesidad de reconocimiento, puedes promover tu trabajo sin sentirte como un impostor o un vanidoso. Cada aspecto de la sombra que integras amplía tu repertorio conductual, haciéndote más flexible y efectivo en diversos contextos. Una de las libertades más preciosas es la liberación de la necesidad constante de aprobación externa. Cuando has rechazado partes de ti mismo, vives con el temor constante de que otros descubran esos aspectos ocultos y te rechacen. Este temor te mantiene prisionero de las opiniones ajenas, constantemente ajustando tu comportamiento para asegurar que la gente te vea como quieres ser visto. Es agotador. Cuando integras tu sombra, cuando aceptas conscientemente todos los aspectos de tu ser, ese temor pierde su poder. Ya no necesitas que todos te aprueben porque tú ya te has aprobado a ti mismo en tu totalidad. Esto no significa que te vuelvas indiferente a las opiniones de los demás o que ignores el feedback válido. Significa que tu sentido de valor
Ya no depende de mantener una imagen perfecta ante los ojos ajenos. Experimentarás también una creatividad expandida. La creatividad genuina requiere acceso a todo el espectro de la psique, incluidos los aspectos oscuros, caóticos, irracionales que residen en la sombra. Los artistas, escritores, músicos más profundos, son aquellos que pueden descender a su propia oscuridad y traer de vuelta algo de valor. Cuando ya no tienes que vigilar constantemente lo que emerge de tu inconsciente, cuando puedes permitir que todo tipo de pensamientos e imágenes surjan sin censura inmediata, tu capacidad creativa se multiplica. Ideas que antes rechazabas automáticamente porque parecían demasiado atrevidas, demasiado oscuras, demasiado poco convencionales, ahora pueden ser exploradas y potencialmente desarrolladas en algo significativo. Notarás cambios sutiles pero profundos en cómo experimentas las emociones. Las emociones que antes te aterrorizaban, que reprimías inmediatamente, ahora pueden ser sentidas completamente. Si aceptas tu capacidad para la ira, puedes permitirte sentir enfado sin temor de que te destruya o te convierta en una persona terrible. Si integras tu tristeza, puedes permitirte llorar sin sentir que estás siendo débil. Si aceptas tu alegría, puedes celebrar tus éxitos sin minimizarlos por falsa humildad. Cada emoción tiene su lugar, su función, su sabiduría. Cuando no estás constantemente reprimiendo ciertas emociones, por temor a lo que dicen sobre ti, tu vida emocional se vuelve más rica, más matizada, más auténticamente humana. La integración de la sombra también cambia tu relación con el conflicto. Muchas personas evitan el conflicto a toda costa porque han rechazado su propia agresividad y capacidad de confrontación. Cuando integras estos aspectos, el conflicto deja de ser aterrador. No lo buscas innecesariamente, pero tampoco lo evitas cuando es necesario. Puedes entrar en un desacuerdo sabiendo que tu capacidad de defender tu posición no te convierte en una mala persona. Puedes expresar tu molestia sin temor de que tu ira te defina. Esto lleva a resoluciones más saludables y honestas de los problemas en lugar de resentimientos acumulados por conflictos no expresados. Tu toma de decisiones se vuelve más clara y confiable. Cuando gran parte de tu energía psíquica está dedicada a reprimir la sombra, tus decisiones están contaminadas por motivaciones inconscientes que no reconoces. Puedes elegir una carrera no porque realmente la desees, sino porque compensa algún aspecto rechazado de ti. Puedes elegir una pareja no por quien realmente es, sino porque proyectas en ella cualidades de tu propia sombra. Cuando has integrado estos aspectos, tus motivaciones se vuelven más transparentes para ti mismo. Puedes preguntarte honestamente, ¿realmente quiero esto o estoy tratando de probar algo, de compensar algo, de negar algo? Y puedes confiar más en tus respuestas. Hay también un fenómeno que he observado repetidamente. Las personas con sombras integradas tienen una presencia diferente. Es difícil de describir exactamente, pero es palpable. Hay una solidez, una autenticidad, una integridad en el sentido literal de la palabra, que otros perciben instintivamente. No es arrogancia ni autoimportancia, es simplemente la cualidad de alguien que está cómodo en su propia piel, que no está luchando constantemente contra partes de sí mismo. Esta presencia inspira confianza en otros, pero más importante aún, inspira confianza en ti mismo. A nivel práctico, hay señales específicas que indican que tu integración está progresando. Empiezas a reírte de tus propias contradicciones en lugar de angustiarte por ellas. Puedes admitir tus errores sin que colapse tu autoimagen. Cuando alguien te critica, puedes evaluar si la crítica tiene mérito sin entrar automáticamente en modo defensivo o en colapso de vergüenza. Tus sueños cambian. Las figuras amenazantes dan paso a imágenes más integradas, incluso poderosas. Tus proyecciones disminuyen. Ya no te encuentras constantemente irritado por los mismos tipos de personas, porque has reconocido esas cualidades en ti mismo. Descubrirás que puedes sostener conversaciones más profundas y honestas, porque ya no estás constantemente protegiendo una imagen. Si alguien te pregunta sobre tus defectos, puedes responder con honestidad y sin defensividad.
Si alguien comparte sus propias luchas oscuras, puedes responder con empatía genuina en lugar de juicio, porque reconoces esas mismas luchas en ti. Esta honestidad crea conexiones humanas de una calidad diferente, relaciones basadas en la realidad compartida de nuestra humanidad compleja, en lugar de en máscaras sociales cuidadosamente mantenidas. Tu relación con el poder cambia fundamentalmente. Muchas personas han rechazado su propio deseo y capacidad de poder personal, proyectándolo en figuras de autoridad, líderes, gurús. Cuando integras tu propia sombra de poder, ya no necesitas entregar tu autonomía a otros. Puedes reconocer la autoridad externa cuando es apropiada sin volverse servil. Puedes cuestionar el poder cuando es necesario sin volverse rebelde de manera adolescente. Te conviertes en tu propia autoridad, tomando responsabilidad por tu vida sin culpar constantemente a circunstancias o personas externas. La paz interior que emerge no es la paz de quien ha eliminado todos los conflictos internos. Eso es imposible y ni siquiera deseable. Es la paz de quien ha aceptado sus conflictos como parte natural de ser humano. Es como la diferencia entre el silencio forzado y el silencio natural. Uno requiere esfuerzo constante, el otro simplemente es. Ya no estás en guerra contigo mismo, y esa es la mayor libertad de todas. Finalmente, quiero enfatizar que este proceso nunca termina completamente. La sombra no es algo que integras una vez y ya está resuelto para siempre. A medida que creces, a medida que tu vida cambia, nuevos aspectos pueden quedar relegados a las sombras. Nuevas proyecciones pueden formarse. La integración es un proceso continuo de atención, honestidad y valentía. Pero cada vez se vuelve más fácil porque has desarrollado los músculos psicológicos necesarios. Reconoces los patrones más rápidamente. No te asustas tanto cuando descubres nuevas capas de tu sombra, porque ahora confías en tu capacidad de integrarlas. Esta es la vida que te espera cuando finalmente aceptas tu sombra. Una vida de mayor autenticidad, menor vulnerabilidad a la manipulación, relaciones más honestas, creatividad expandida, y sobre todo, la libertad de ser completamente quien eres sin disculpas ni pretensiones. No te volverás perfecto, pero te volverás completo. Y en esa completitud reside un poder que nadie más podrá quitarte, porque viene de la aceptación total de ti mismo en toda tu complejidad humana.